En 1856, un ministro de Vermont escribió a su hermano para contarle cómo era un día de enero dentro de su propia casa. El agua de la palangana se había congelado durante la noche. La tinta del escritorio se había convertido en una pequeña masa de hielo negro dentro del tintero. Sus hijos dormían con gorros de lana, apretados unos contra otros en la única habitación donde todavía quedaban brasas en la chimenea. Aquello no era una tragedia excepcional. Era sencillamente el invierno. Entonces, ¿cómo pasó Estados Unidos de tener familias que se congelaban dentro de sus hogares a tener personas que se quejan porque su apartamento está demasiado caliente en febrero? La historia comienza con una tecnología que apenas cumplía su función: la chimenea abierta. Durante el siglo XVIII, muchas viviendas estadounidenses parecían construidas pensando en el verano, no en los 6 meses de frío que podían soportar sus habitantes. Las paredes eran delgadas, el aire se colaba por las juntas del suelo y por los marcos de las ventanas, y el aislamiento, tal como lo entendemos hoy, prácticamente no existía. Frente a ese problema, los colonos dependían de una chimenea. Algunas casas tenían una sola. Las familias con más dinero podían permitirse otra en el extremo opuesto del edificio, pero las chimeneas eran sorprendentemente ineficientes. Solo aprovechaban aproximadamente entre el 10 y el 20% de la energía producida por la leña. En otras palabras, de cada 10 troncos que ardían, el calor equivalente a 8 o 9 escapaba directamente por el conducto. Y había un problema todavía más absurdo. Al ascender y salir el aire caliente, se producía un efecto de succión que atraía aire helado desde el exterior, a través de cada rendija. El mismo fuego que debía proteger a la familia del frío podía enfriar el resto de la vivienda. Sentado justo delante del hogar, alguien podía sentirse relativamente cómodo. A menos de 1 metro, la temperatura ya descendía. Al otro lado de la habitación, el ambiente podía acercarse al punto de congelación. Por eso, durante el invierno, muchas familias abandonaban casi toda la casa. El comedor formal permanecía cerrado. Los dormitorios no se calentaban, salvo en los hogares suficientemente ricos como para mantener sirvientes alimentando varios fuegos día y noche. La vida se concentraba en una sola estancia conocida como Keeping Room, la habitación más próxima a la chimenea principal. Allí se cocinaba, se comía, se trabajaba y también se dormía. No era el corazón del hogar en un sentido cálido o romántico, sino una respuesta práctica para sobrevivir. Las madres preparaban la comida sobre el mismo fuego que calentaba a los niños. Los padres reparaban herramientas bajo la luz de las llamas. Cuando llegaba la noche, todos se acomodaban en camas estrechas o directamente en el suelo alrededor de la chimenea. Los más pequeños quedaban cerca del calor, los mayores, más lejos. Durante esos meses desaparecían la privacidad y el espacio personal. La gente dormía vestida, bajo pesadas mantas de lana, y con frecuencia con un gorro tejido. Cada cuerpo era una fuente de calor que no podía desperdiciarse. Compartir una habitación no era una costumbre pintoresca, era una estrategia térmica en una época en la que calentar varias estancias podía consumir una cantidad de leña imposible de sostener. Y aún así, incluso esa habitación protegida solo representaba una pequeña isla de calor. Fuera de ella, la casa seguía siendo hostil. Cuanto más rica era una familia, más chimeneas podía mantener encendidas y más habitaciones podía utilizar. Pero el bienestar seguía siendo relativo. En una gran casa de plantación en Virginia, con chimeneas en ambos extremos, el pasillo podía estar tan frío que el aliento se volvía visible. La residencia del gobernador en Williamsburg quemaba enormes cantidades de madera simplemente para conservar habitables unas pocas salas principales. El frío era la condición normal. El calor, una excepción costosa y localizada. Y las mañanas revelaban hasta qué punto la casa había perdido la batalla durante la noche. Cuando las temperaturas exteriores caían con fuerza, las familias despertaban y encontraban huevos, leche y frascos de conservas congelados. La masa del pan no fermentaba. Las plumas dejaban de escribir. La fruta almacenada en la despensa podía convertirse en un bloque sólido. Además, el fuego no se mantenía solo. Había que alimentarlo cada pocas horas,
incluso en plena madrugada. Alguien debía abandonar las mantas, caminar por la oscuridad helada y añadir más leña antes de que las brasas murieran. Si nadie lo hacía, toda la familia despertaba en una casa más fría que cuando se había acostado. Antes de la calefacción moderna, el invierno no permanecía fuera de las paredes. Entraba en cada habitación y obligaba a organizar toda la vida alrededor de una llama frágil. La respuesta que encontraron los estadounidenses parecía evidente. Si una chimenea no calentaba lo suficiente, había que quemar más madera. Y eso fue exactamente lo que hicieron, pero a una escala que hoy resulta difícil de imaginar. A finales del siglo XVIII, una familia podía consumir entre 18 y 20 cuerdas de leña al año. Una sola cuerda formaba una pila de 4 pies de ancho, 4 de alto y 8 de largo. Multiplicada por 20, aquella cantidad representaba una montaña de combustible que debía estar preparada antes de que llegara el frío más peligroso. Conseguirla era casi un trabajo de tiempo completo. Primero había que derribar los árboles. Después, arrastrar los troncos, cortarlos, partirlos, dejarlos secar y apilarlos de modo que la humedad no arruinara semanas de esfuerzo. Nada podía posponerse porque hiciera mal tiempo, porque alguien estuviera enfermo o porque la familia tuviera otras obligaciones. En los meses más fríos, mantener el fuego podía absorber jornadas enteras. Tampoco era una tarea ligera. Cortar y partir madera exigía mucha energía en una estación en la que las calorías ya eran escasas. Había que comer para cortar leña y cortar leña para impedir que las personas, el agua y la comida se congelaran. No existían empresas de servicios públicos, reservas estratégicas ni sistemas alternativos. La pila de madera era la verdadera cuenta bancaria del invierno. Cada tronco consumido reducía el margen de seguridad. Ver cómo la reserva disminuía durante enero podía provocar auténtica angustia, porque quedarse sin combustible no significaba perder comodidad, sino quedar expuesto al frío. Si dejabas de cortar, dejabas de calentar. Si el fuego se apagaba durante una ola de frío, ningún interruptor podía devolverlo. Aquí la historia da un giro inesperado. Las colonias habían comenzado rodeadas por una abundancia forestal que parecía inagotable. Los primeros colonos describían bosques tan densos y extensos que imaginar una escasez habría parecido absurdo. Durante generaciones, talar árboles no se consideró un problema, sino una condición necesaria para abrir campos, construir viviendas y extender los asentamientos. El objetivo era despejar la tierra, no proteger el bosque. Por eso se quemó madera sin pensar en la conservación. Las grandes chimeneas abiertas consumían combustible a un ritmo enorme y desperdiciaban la mayor parte del calor. Conforme aumentaba la población, los bosques cercanos retrocedían y cada tronco debía transportarse desde más lejos. Estados Unidos atravesó así su primera crisis energética mucho antes del petróleo, el gas o la electricidad. El combustible en disputa era la madera. Algunas zonas coloniales ya sufrían escasez desde la década de 1680. A mediados del siglo XVIII, la situación era grave en ciudades como Filadelfia y Boston. Los bosques se habían alejado tanto de los centros urbanos que el transporte elevaba el precio de la leña hasta volverla inaccesible para muchas familias pobres. Ya no bastaba con encontrar árboles, había que pagar por cortarlos, prepararlos y llevarlos hasta la ciudad. De ese modo apareció una división inquietantemente familiar. Las familias ricas podían comprar grandes entregas antes de la primera helada, llenar sus patios y atravesar el invierno sin contar cada tronco. Las familias pobres no tenían esa posibilidad. En barrios urbanos abarrotados, la gente quemaba restos, muebles viejos, cercas o cualquier objeto capaz de arder. Algunos hogares utilizaban tan poco combustible que la temperatura interior apenas superaba la del exterior. La desigualdad no se expresaba mediante termostatos o facturas de gas, pero el principio era el mismo. El acceso al calor dependía de los ingresos. La gente se congelaba porque el combustible necesario se estaba convirtiendo en un lujo. La chimenea funcionaba si alguien podía alimentarla sin descanso. La pregunta era ¿quién podía permitírselo? Un médico de Filadelfia observó que los pobres se congelaban porque sencillamente no podían comprar madera. Sin embargo, la sociedad todavía no interpretaba esa realidad como un fracaso colectivo.
El frío seguía viéndose como una fuerza natural contra la que cada familia debía luchar por su cuenta, aunque las causas fueran también económicas y urbanas. Benjamin Franklin fue una de las personas que entendió que el problema podía abordarse mediante una tecnología mejor. Vivía en Filadelfia, donde la madera era cada vez más cara, y los incendios provocados por hogares abiertos destruían casas con una regularidad alarmante. Franklin veía 3 amenazas conectadas. Las chimeneas desperdiciaban combustible, ponían en peligro las viviendas y aceleraban la desaparición de los bosques. En 1742 diseñó la llamada chimenea de Pensilvania. Era una estructura de hierro fundido que se instalaba dentro de una chimenea existente. Su sistema de conductos y deflectores pretendía retener más calor y devolverlo a la habitación en vez de permitir que escapara inmediatamente. La idea era sencilla. No bastaba con calentar aire destinado a subir. Había que calentar una masa sólida capaz de almacenar energía. Las paredes metálicas absorbían el calor del fuego y lo irradiaban en varias direcciones. Incluso cuando las llamas descendían, el hierro continuaba liberando la energía acumulada. Así, una habitación podía permanecer tolerablemente cálida durante más tiempo, entre una carga de leña y la siguiente. Franklin calculaba que su diseño podía ofrecer un calor comparable al de una chimenea convencional, utilizando aproximadamente 1/4 parte de la madera. Para un país que veía alejarse sus bosques, la promesa era extraordinaria. Franklin se negó a patentar la invención porque creía que las ideas útiles debían compartirse libremente. El gesto era generoso, aunque el diseño todavía tenía un defecto grave. En la base, había creado una especie de sifón invertido, que obligaba a los gases calientes a descender antes de encontrar la salida. Sobre el papel, ese recorrido debía aprovechar mejor el calor. En la práctica, el humo se comportaba como siempre. Quería subir. El tiro funcionaba mal. El humo regresaba a la habitación, llenaba el aire de neblina y hacía que la estufa resultara desagradable y peligrosa. La propuesta era brillante como concepto, pero su ingeniería combatía la dirección natural de los gases. Por eso se vendió poco. Franklin había identificado el problema, pero aún no había construido una máquina confiable. Casi 40 años después, David Rittenhouse corrigió el defecto al incorporar un conducto en forma de L. En lugar de forzar al humo a descender, el nuevo recorrido colaboraba con su ascenso y permitía evacuarlo mejor. Esa modificación convirtió la idea de Franklin en una solución práctica. Sin embargo, cuando la versión mejorada empezó a ganar terreno, el mapa energético del país ya estaba cambiando. El carbón comenzaba a presentarse como la respuesta a la crisis de la madera. Ardía a temperaturas más altas, mantenía el fuego durante más tiempo y no exigía talar continuamente los bosques cercanos. Había depósitos en Pensilvania, Virginia y a lo largo de los Apalaches. A comienzos del siglo XIX, las estufas de hierro diseñadas para carbón empezaron a entrar en los hogares del noreste. Aquellas estufas lograban algo que una chimenea abierta nunca había hecho bien. Podían colocarse cerca del centro de una habitación, por lo que el calor no quedaba concentrado únicamente frente al fuego. El cuerpo de hierro almacenaba la energía y la liberaba de forma estable. Por primera vez, algunas familias ampliaron su territorio habitable durante el invierno. Una segunda habitación podía utilizarse. Un pasillo dejaba de parecer una cámara frigorífica. Los niños podían dormir separados de sus padres sin quedar completamente abandonados al frío. Era un progreso real, pero no gratuito. El precio humano del carbón se pagaba bajo tierra. La minería era brutal. Los derrumbes aplastaban trabajadores, las explosiones recorrían los pozos sin aviso, y quienes sobrevivían podían enfermar lentamente por el polvo. El sistema no eliminó el sufrimiento necesario para producir calor. Lo trasladó del bosque y la vivienda a la mina. Sobre la superficie apareció otra factura. La combustión del carbón cubrió las ciudades de hollín y azufre. En centros industriales como Filadelfia y Pittsburgh, el aire se volvió espeso y gris. Las fachadas se ennegrecían y la ropa tendida al exterior podía regresar más sucia que antes. El combustible que protegía a millones de personas del frío también degradaba el aire que respiraban. La madera exigía bosques y trabajo físico. El carbón ofreció más calor,
pero añadió minas mortales y ciudades contaminadas. Cada avance desplazaba sus consecuencias hacia otro lugar. Las estufas hicieron que el invierno fuera menos insoportable, pero aún no podían mantener cálida toda una vivienda de manera uniforme. La verdadera revolución, la que convertiría el invierno de una amenaza cotidiana en una molestia casi invisible, todavía tardaría varias décadas en llegar. Las estufas de hierro y el carbón habían mejorado la calefacción, pero solo resolvían una parte del problema. Para la mayoría de los estadounidenses del siglo XIX, el invierno seguía siendo algo que se soportaba con el cuerpo, no con la tecnología. La gente adaptaba sus hábitos, su ropa, sus horarios, e incluso sus relaciones personales a la presencia constante del frío. Antes de que existieran dormitorios calefaccionados, prepararse para dormir era casi un ritual de supervivencia. Las familias calentaban ladrillos o piedras junto al fuego, los envolvían en tela y los colocaban dentro de la cama aproximadamente una hora antes de acostarse. También utilizaban calentadores de cama, recipientes de cobre con mangos largos, llenos de brasas, que se deslizaban entre las sábanas para quitarle al tejido su frialdad cortante. El efecto duraba poco. Tal vez la cama conservaba algo de calor durante una hora. Después, cada persona dependía de las mantas, de su ropa y de su propio cuerpo. Los gorros de dormir no eran un adorno pintoresco. En un dormitorio sin calefacción, donde el aliento permanecía visible, cubrirse la cabeza podía marcar la diferencia entre descansar a intervalos o pasar toda la noche temblando. Las familias apilaban mantas de lana tan pesadas que darse la vuelta podía convertirse en un esfuerzo. Los niños dormían juntos, a veces 3 o 4 en la misma cama, porque compartir el calor corporal era el combustible más barato disponible. En una época sin tuberías calientes ni termostatos, cada cuerpo funcionaba como una pequeña estufa. Esta necesidad produjo costumbres que hoy pueden parecer extrañas. Una de ellas era el bundling, una práctica de cortejo en la que una pareja joven compartía una cama durante la noche, completamente vestida. En algunos hogares se colocaba una tabla de madera en el centro para mantener una separación entre ambos. La costumbre tenía un componente romántico. Permitía que dos jóvenes conversaran con una privacidad difícil de encontrar en casas donde varias generaciones compartían las habitaciones, pero también respondía a una lógica económica concreta. Calentar una sala solo para recibir a un pretendiente podía consumir combustible que la familia necesitaba para cocinar o sobrevivir al resto de la semana. La cama ya estaba caliente. Encender otro fuego parecía un desperdicio. Un verso del siglo XVIII resumía esa lógica con franqueza. Si un hombre y una mujer podían mantenerse calientes juntos en una cama, quemar madera solo para su visita no tenía sentido. Los padres conocían los riesgos de permitir aquel arreglo. No eran ingenuos. Sin embargo, cuando una noche de conversación podía costar la leña necesaria para todo un día, el clima también intervenía en las reglas del romance. El frío no era una molestia pasajera. Entre noviembre y marzo se convertía en el principio organizador de la vida cotidiana. Las familias modificaban su alimentación y recurrían a guisos espesos, gachas, frijoles horneados y carnes conservadas, platos que podían cocinarse lentamente sobre el mismo fuego que calentaba la habitación. La comida fresca era difícil de conseguir. Las frutas se transformaban en mermeladas y pasteles. Si un pastel se congelaba mientras permanecía guardado, se calentaba otra vez junto al hogar. Las personas necesitaban más calorías porque el organismo gastaba energía solo para conservar su temperatura. También cambiaba la forma de moverse. La actividad disminuía. Las personas permanecían más tiempo bajo techo, y cada jornada seguía el ritmo del fuego. Alimentarlo, cocinar sobre él, trabajar cerca y proteger sus brasas. Salir para cualquier recado exigía ponerse varias capas de lana y regresar lo antes posible. Los niños pequeños y los ancianos eran especialmente vulnerables. La mortalidad infantil aumentaba durante los inviernos, y algunas personas mayores que resistían noviembre no llegaban vivas a febrero. El frío no solo hacía la vida incómoda, podía acortarla. Cuanto más al norte se encontraba una familia, más extremas eran sus estrategias. En ciertas zonas rurales, durante las semanas más duras, el ganado entraba en la vivienda. Una vaca o un par de cabras alojadas en la planta baja
producían suficiente calor corporal para elevar algunos grados la temperatura de un espacio pequeño. El olor y la suciedad eran difíciles de soportar, pero frente al riesgo de congelarse, aquella convivencia resultaba aceptable. La presencia de animales dentro de casa muestra hasta qué punto el invierno dominaba la existencia. Las personas no buscaban alcanzar una temperatura agradable, sino conservar una franja mínima en la que seguir funcionando. Cada manta, cada piedra caliente y cada cuerpo reunido alrededor del fuego formaban parte del mismo sistema improvisado. Durante buena parte de la historia estadounidense, el invierno no fue una estación. Fue un asedio prolongado. Y frente a él, la mayoría de las familias solo contaban con 3 defensas: la lana, el fuego y el calor, que podían ofrecerse unas a otras. Mientras las familias estadounidenses calentaban ladrillos, compartían camas y, en casos extremos, alojaban animales dentro de sus casas. En el mundo industrial estaba tomando forma una tecnología capaz de volver innecesarias muchas de aquellas estrategias. En 1855, Franz Sangalli, un ingeniero nacido en Rusia y establecido en San Petersburgo, desarrolló el radiador moderno de hierro fundido. El principio parecía sencillo. Una caldera alimentada con carbón, instalada en el sótano, calentaba agua o producía vapor. Después, ese calor viajaba por una red de tuberías hasta radiadores colocados en distintas habitaciones. El hierro liberaba la energía de manera gradual y relativamente uniforme. El calor dejaba así de pertenecer a una única llama visible y comenzaba a convertirse en un servicio distribuido, capaz de atravesar paredes y llegar a espacios alejados de la caldera. Por primera vez, una sola fuente podía calentar varias zonas del edificio al mismo tiempo, sin obligar a cada habitación a depender de su propia chimenea o estufa. Aquello suponía una transformación radical, pero su adopción fue lenta. Los primeros sistemas eran caros, complejos, y necesitaban una infraestructura que la mayoría de los edificios todavía no poseía. Hacían falta una caldera, tuberías distribuidas por toda la construcción, un suministro constante de carbón y personas capaces de instalar, vigilar y reparar el conjunto. Durante las décadas de 1860 y 1870, algunas familias adineradas de ciudades como Nueva York y Boston pudieron instalar radiadores. La mayoría continuó calentándose con estufas y esperando que la nueva tecnología se volviera accesible. Sin embargo, ninguna invención aceleró por sí sola la expansión de la calefacción central, tanto como un acontecimiento inesperado: una pandemia. En 1918, la gripe se extendió por el mundo y causó decenas de millones de muertes. No existían vacunas ni medicamentos antivirales capaces de detenerla. Entre las medidas de salud pública más defendidas estaba la ventilación. Abrir las ventanas, dejar entrar aire fresco y expulsar el aire estancado de las habitaciones llenas de personas. La idea no había nacido con la pandemia. Desde décadas antes, el llamado movimiento del aire fresco promovía la ventilación de las viviendas. Harriet Beecher Stowe, autora de La cabaña del tío Tom, había colaborado con el científico Lewis Leeds en conferencias públicas sobre el aire viciado que quedaba atrapado en los espacios cerrados. También las organizaciones que luchaban contra la tuberculosis recomendaban mantener abiertas las ventanas de los dormitorios, incluso durante el invierno. La gripe de 1918 convirtió aquella recomendación en una urgencia, pero obedecerla creaba un dilema peligroso. Abrir las ventanas en enero, en ciudades como Nueva York, Boston o Chicago, podía reducir la temperatura interior hasta niveles difíciles de soportar. El aire fresco podía disminuir el riesgo de contagio, pero la exposición al frío introducía otra amenaza. Las autoridades sanitarias y los ingenieros necesitaban una solución que permitiera ventilar sin convertir cada habitación en una caja de hielo. La respuesta fue diseñar sistemas de calefacción deliberadamente sobredimensionados. El nuevo criterio era extremo. Un edificio debía conservar sus habitaciones calientes durante el día más frío del año, incluso con las ventanas completamente abiertas. Los radiadores se instalaban debajo de ellas para que el aire exterior se calentara apenas entrara. El objetivo principal no era ofrecer una temperatura agradable, sino hacer posible una estrategia de defensa sanitaria.
El sistema funcionó. Los edificios podían permanecer calientes mientras el aire circulaba. La gripe siguió siendo devastadora, pero la combinación de ventilación y calefacción permitía reducir el aire estancado sin obligar a los habitantes a elegir entre el contagio y la congelación. Visto desde el presente, el diseño puede parecer exagerado, ingenioso o incluso absurdo. En realidad, fue una respuesta pragmática a dos peligros simultáneos. Y esa decisión explica por qué algunos apartamentos antiguos parecen hornos durante el invierno. Cuando la pandemia terminó y la medicina desarrolló mejores herramientas, se fue olvidando la razón por la que aquellos radiadores producían tanto calor. Durante la Gran Depresión, iniciada en 1929, muchas familias cerraron las ventanas porque ya no podían permitirse gastar carbón para reemplazar continuamente el calor que escapaba. Entonces las habitaciones comenzaron a sobrecalentarse. Las generaciones siguientes heredaron los sistemas, pero no necesariamente la memoria de su propósito. Los residentes se quejaban de apartamentos sofocantes y abrían las ventanas en febrero para enfriar habitaciones que parecían saunas. Creían que la calefacción estaba averiada, cuando en realidad la estaban utilizando exactamente como había sido concebida, con una salida permanente para el exceso de calor. Por eso, si alguna vez alguien ha abierto una ventana en pleno invierno porque el radiador de un edificio antiguo resultaba insoportable, probablemente no estaba corrigiendo un fallo. Estaba completando un diseño creado aproximadamente un siglo atrás para mantener las habitaciones calientes, mientras se ventilaban contra una enfermedad mortal. La aparente ineficiencia del presente es, en muchos casos, la huella todavía activa de una antigua estrategia de supervivencia. La calefacción central no se limitó a elevar la temperatura dentro de las viviendas estadounidenses. También transformó la forma de construirlas y modificó casi todo lo que ocurría en su interior. Cuando el calor dejó de ser un recurso escaso reservado para una sola habitación, la arquitectura, la ropa, las relaciones sociales e incluso la alimentación comenzaron a cambiar. Antes de que existiera una calefacción confiable, el frío dictaba la distribución de la casa. Las habitaciones eran pequeñas porque resultaban más fáciles de calentar. Los techos se construían bajos, ya que el aire caliente asciende y cada metro adicional significaba energía desperdiciada. Los pasillos eran estrechos para limitar las corrientes. Los dormitorios se situaban en la planta superior, no principalmente por privacidad, sino porque parte del calor producido abajo terminaba subiendo y hacía que el segundo piso fuera menos insoportable. La keeping room existía por la misma razón. Reunir la cocina, el trabajo, las comidas y el descanso en una sola estancia cálida era la respuesta lógica a una vivienda congelada en casi todos los demás rincones. Los planos no se organizaban alrededor del estilo de vida, sino alrededor de la supervivencia. La calefacción central rompió esa restricción. Cuando cada habitación pudo recibir calor, los arquitectos obtuvieron una libertad nueva. Las estancias pudieron hacerse más amplias, los pasillos más anchos, y los dormitorios pudieron alejarse de la cocina sin condenar a sus ocupantes a pasar la noche temblando. Las casas crecieron en profundidad, altura y complejidad. Incluso el plano abierto, que suele considerarse una característica moderna, depende de esa transformación. Un sistema de aire forzado puede distribuir calor por una gran superficie compartida. Sin él, eliminar paredes significa crear un espacio enorme y costoso de calentar. Antes de la calefacción central, un salón abierto no habría parecido elegante. Habría sido una manera muy cara de pasar frío. El auge de las viviendas suburbanas durante las décadas de 1940 y 1950 convirtió la calefacción en una suposición invisible. Barrios enteros de casas tipo rancho y viviendas de varios niveles fueron diseñados partiendo de la idea de que cada metro cuadrado permanecería caliente. Un siglo antes, esa expectativa habría parecido extravagante. La ropa también cambió. Durante generaciones, las personas habían usado lana pesada dentro de casa durante todo el invierno. Varias capas, medias gruesas, chales y gorros eran prendas de interior, no únicamente protección para salir. Cuando las viviendas comenzaron a mantener una temperatura estable, la ropa doméstica pudo volverse más ligera y variada.
Caminar por casa con una camiseta en enero habría parecido, para alguien anterior a 1920, una señal de riqueza absurda o de completa locura. La calefacción también eliminó ciertas costumbres. El bundling permitía que las parejas jóvenes compartieran una cama, vestidas y a veces separadas por una tabla, porque calentar una sala de visitas consumía demasiado combustible. Cuando fue posible mantener cálido un salón sin agotar las reservas del invierno, aquella justificación desapareció. El romance se desplazó primero a salas calefaccionadas, después a restaurantes y finalmente a cines. No fue solo una modificación de las normas sociales. Cambió la geografía del cortejo. Las personas podían encontrarse en nuevos lugares porque el calor ya no estaba concentrado en una cama o alrededor de una chimenea. Hasta la alimentación se vio afectada. La dieta invernal había sido pesada, calórica y repetitiva porque el cuerpo gastaba energía simplemente en conservar su temperatura, y los alimentos frescos eran escasos. La calefacción redujo parte de esa demanda física. Junto con las mejoras en el transporte, la refrigeración y la distribución de alimentos, favoreció comidas más ligeras y variadas durante todo el año. A mediados del siglo XX, mantener el interior cerca de los 72 grados Fahrenheit se había convertido en una expectativa profundamente arraigada. Ya no parecía una conquista reciente, sino casi un derecho natural. Los termostatos eran comunes. Las calderas permanecían ocultas y toda la infraestructura del calor desaparecía detrás de las paredes y bajo los suelos. La comodidad alcanzó su forma más completa cuando dejó de llamar la atención. Las personas ya no pensaban en el origen del calor, ni en el combustible que lo producía. Al hacer invisible el invierno dentro de casa, la calefacción central también hizo invisible el sistema necesario para mantenerlo fuera. En pocas generaciones, gran parte de la población olvidó lo que el invierno había significado para sus antepasados. Aquel olvido confortable tenía un precio que casi nadie estaba observando. Los mismos sistemas que liberaron a los estadounidenses del invierno también los hicieron dependientes de una red energética cada vez más compleja. El carbón fue sustituido por el petróleo, y el petróleo, en muchos lugares, por el gas natural. Cada transición ofreció ventajas, pero también creó nuevas dependencias, vulnerabilidades y costos ambientales. Calentar una nación entera, cada vivienda, oficina, escuela y hospital, exige una cadena continua de extracción, transporte y combustión de combustible. Esa infraestructura cruza regiones, conecta continentes e incluso influye en decisiones económicas y políticas. El calor doméstico parece invisible cuando funciona, pero detrás de un termostato existe un sistema gigantesco que no puede detenerse sin consecuencias. Y el problema más antiguo de esta historia nunca desapareció. En la Filadelfia colonial, algunas familias podían comprar madera y otras no. Hoy, muchos hogares todavía padecen inseguridad energética. No siempre pueden mantener una temperatura segura durante el invierno sin sacrificar otras necesidades esenciales. La brecha no se cerró. Simplemente cambió de combustible, de tecnología y de apariencia. Existe además una ironía difícil de ignorar. Muchos edificios se calientan tanto que sus habitantes abren las ventanas en enero. Los radiadores diseñados para permitir la ventilación durante la pandemia de 1918 continúan produciendo calor para habitaciones con ventanas abiertas, aunque casi nadie recuerde el motivo original. Resolvimos el frío de manera tan intensa que creamos el problema contrario. Y nuestra respuesta consiste en dejar entrar aquello que nuestros antepasados intentaron mantener fuera durante siglos. Pero cada cierto tiempo, una tormenta invernal revela lo estrecho que sigue siendo nuestro margen de seguridad. Cuando falla la electricidad, se detiene la caldera y la temperatura interior comienza a acercarse a la del exterior. Las personas modernas vuelven a hacer exactamente lo que hicieron generaciones anteriores. Se ponen todas las capas de ropa disponibles, se reúnen en una sola habitación, duermen juntas para compartir calor y observan cómo su aliento aparece dentro de casa. En 1856, un ministro de Vermont describió una escena semejante en una carta a su hermano. En 2021, numerosas familias de Texas volvieron a vivirla durante el colapso de la red eléctrica, que dejó a millones de personas sin calefacción durante varios días. Algunos quemaron muebles en chimeneas abandonadas desde hacía décadas.
Otros durmieron en automóviles con el motor encendido, o llenaron las bañeras antes de que las tuberías se congelaran y estallaran. La tecnología había cambiado. El frío no. La verdadera diferencia era que la sociedad moderna había olvidado lo que se siente cuando el invierno entra en casa. Y cada vez que el sistema falla, ese recuerdo regresa. Si esta historia te ayudó a comprender cuánto dependemos de algo tan cotidiano como el calor, suscríbete a El Origen de Todo. Aquí exploramos el origen oculto de las cosas que transformaron nuestra vida y que hoy damos por sentadas.